Buenos días, bienvenidos a la plataforma de aprendizaje en línea del Centro de Autoacceso de Mediateca Enes Morelia. El día de hoy vamos a abordar un tema que a veces causa inseguridades o dificultades a los alumnos, a todos nosotros nos ha costado un poco de trabajo. Sin embargo, yo te invito a que veas estas recomendaciones y creo que las dificultades es practicar, se solucionan practicando un poco más y memorizando las conjugaciones. Creo que esa es la dificultad. Vamos allá. A veces dicen, es que no sé qué es el subjuntivo. Entonces vamos a ver cuál es la definición del subjuntivo. El subjuntivo es un modo que expresa una realidad. A veces mis alumnos me han dicho, es un modo, es un tiempo. Vamos a hacer la distinción entre un modo y un tiempo. Un modo es una postura que expresa una realidad, un modo de la realidad, un modo indicativo, un modo imperativo, un modo condicional, y cada uno de los modos tiene diferentes tiempos. Por ejemplo, el indicativo, si tú recuerdas, tiene muchos tiempos, como es el presente simple, passé composé, imparfait, muchos tiempos, o el imperativo que tiene dos, o el condicional que tiene dos, o el subjuntivo que tiene creo que cuatro. Ahora no recuerdo perfectamente, pero creo que son cuatro. Bueno, entonces tenemos aquí los modos. El modo te va a permitir elegir una actitud hacia la realidad, expresar una actitud. A veces no es tan directo definir el subjuntivo y lo que se hace es que como en teoría comprendemos muy bien el modo indicativo, hacemos una comparación con el modo indicativo para llegar al subjuntivo. Yo los invito todo el tiempo a leer el nombre de las cosas o el título de las cosas porque ya sus palabras engloban su realidad, su función, etc. Vemos aquí del lado izquierdo el indicativo y del lado derecho el subjuntivo. El indicativo, su nombre se asemeja a indicar, indicativo. Yo les digo, recuerden su dedito, indicas, ¿no? Señalas. El indicativo expresa una realidad objetiva que podemos percibir con los sentidos y que además ha sido generalizada por la sociedad. Por ejemplo, yo digo, el cielo es azul, ¿sí? El cielo es azul es una realidad que puede admitirse en México, en Francia, en Quebec, en China, muchos lugares. Todos creemos y percibimos que el cielo es azul. Entonces eso se ubica en una realidad indicativa. Luego tenemos una realidad del subjuntivo y si tú ves subjuntivo, su nombre se asemeja al sujeto, a un sujeto. Es una realidad expresada, una realidad que es percibida por un sujeto. No es una realidad generalizada, es una realidad del sujeto y puede no ser compartida por todos. Vamos a ver. Observa aquí. Dice, el indicativo indica una realidad objetiva. Muestra hechos y el locutor eh, ubica los hechos en un mundo de la realidad. Como el ejemplo que les dije, el cielo es azul. O por aquí estoy seguro que él me ama, porque hay hechos tangibles que lo demuestran. Vamos a ver el subjuntivo. Aquí no les dije el ejemplo. Si yo veo el cielo el día de hoy está un poco nublado y de hecho no es azul, el día de hoy está gris. Pero si yo expreso una voluntad, puedo decir, quiero que el cielo esté azul el día de hoy. Quiero que el cielo esté azul. Entonces, tal vez mi compañero de al lado podría no compartir esta realidad, ni siquiera esta voluntad y decir, no, a mí no me gusta que el cielo esté azul, me gusta gris. Sí, esa es la diferencia. El indicativo son realidades objetivas y generalizadas, el subjuntivo son realidades subjetivas y que expresan ciertos puntos particulares que vamos a ver en un momento. Vamos a ver, ¿para qué lo uso? Entonces, a partir de esto que les he explicado, el subjuntivo, es decir, un sujeto puede expresar una obligación, una voluntad, una duda, un arrepentimiento, un permiso o prohibición y el miedo.
Como lo ven, este tipo de cosas podrían no ser generalizadas, podrían ser solamente subjetivas. Sin embargo, cuando expresan estas emociones o estas actitudes y además tienen una estructura que vamos a explicar ahora, se usa el subjuntivo. Observa, estos 6 casos son, como te dije, las actitudes que puedes expresar con el subjuntivo. Además, tiene que cumplirse una estructura de la frase que es la siguiente. Si tú observas aquí, en medio, de todas las frases hay una conjunción que, ¿sale? Que, y vamos a ver la otra, que. El subjuntivo siempre va seguido de la preposición que. Mira, observa, vamos a poner aquí, vamos a poner conocer, connaître. Y entonces, aquí tenemos este conjugador en particular me gusta porque ordena los modos y los tiempos de manera que yo personalmente comprendo. Entonces, me gustaría compartírtelo por si te sirve. En un color más oscuro están los modos. Observa, indicativo, condicional, subjuntivo, y en un color más clarito están los tiempos. Entonces vamos al modo subjuntivo del que estamos hablando. El subjuntivo siempre va conjugado acompañado de esta conjunción, que je connaisse, ¿sale? Que. Y así lo podemos ver en nuestra presentación. Nuestra frase en medio tiene esta conjunción y podemos hablar de una parte primera, la conjunción, y una parte segunda que se llama, se llama primera propuesta y segunda propuesta o proposición, y una es principal y otra es subordinada. Y generalmente la primera está configurada con verbos introductores que te van a decir qué es lo que vas a expresar, si es una obligación, una voluntad, una incertidumbre, etc. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la obligación y tenemos varios verbos que se proponen en esta presentación. Por ejemplo, avoir besoin de. Entonces, si yo digo je besoin de, o il faut que, par exemple, il faut que, para seguir con este ejemplo, il faut que je parte tout de suite. Introducimos, esta parte introduce la obligación, tenemos la conjunción y enseguida tiene que haber eh, un verbo conjugado en subjuntivo, puede ser presente o pasado, ya lo veremos, pero en este caso va a ser presente. Y también tenemos que ver que otra de las características de las frases que van acompañadas de subjuntivo tienen que tener diferente sujeto. Entonces, voy a recapitular. La conjunción, las dos partes, la primera que expresa una de estas actitudes de la realidad y además se cumple que hay diferentes sujetos. Por ejemplo, aquí il, aquí je, aquí tu, aquí il. Bueno, este es un impersonal y un impersonal. Y bueno, aquí tenemos diferentes sujetos. Y aquí tenemos los verbos introductores que nos van a ayudar a expresar estas realidades. Por ejemplo, una voluntad: vouloir, souhaiter, désirer, demander, douter, douteux, regretter, permettre, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ver los ejemplos. Je veux que tu viennes ce week-end. Se cumple lo que hemos dicho, que las dos partes, diferentes sujetos. Je veux que tu viennes. Il n'est pas certain qu'il pleuve. Aquí estoy expresando una incertidumbre. Aquí un arrepentimiento. Je suis désolée que le soit. Aquí hay un error. Que lo soit pollué, por ejemplo. ¿Sale? Pollué. Aquí lo voy a poner de una vez.
Muy bien. Continuamos. Y también hay otros casos que es, por ejemplo, expresiones impersonales como il suffit, il est préférable, c'est important, il convient, il vaut mieux. Tienen la misma estructura, pero expresan pues otras cosas como la importancia, etcétera. También es importante recordar que hay un uso en particular con las conjunciones de subordinación que expresan el propósito. Por ejemplo, pour que, afin que, avant que, jusqu'à ce que, à condition que. Por ejemplo, je te donne ce billet d'avion pour que tu ailles au Mexique. ¿Sí? Bueno, esa es la manera en que se emplea el subjuntivo. En caso de tener dudas de la definición o del empleo del subjuntivo, puedes agendar una cita con un asesor en Mediateca y ahora vamos a ver cómo se forma el subjuntivo presente. Vamos aquí. El subjuntivo presente está formado a partir de la tercera persona del plural del presente del indicativo, seguido de las terminaciones. ¿Cuáles terminaciones? Estas. Es, i, o, ns, i, z, ent. No importa si el verbo pertenece al primero, al segundo o al tercer grupo. Es decir, aquí todos los grupos se conjugan de la misma forma, a excepción de los irregulares y de los que tienen radical irregular, que no son tantos. No te preocupes, no son tantos como en otros tiempos. Entonces yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Mira, vamos a ver. Vas a tu conjugador y pones el verbo que tú quieras. Yo quiero poner connaître porque no es tan simple como uno con terminación ER y podemos identificar sus cambios. Entonces, me fui al verbo connaître. Ya me dices verbo del tercer grupo y la reglita me dice, te vas a la tercera persona del plural del presente, del indicativo. Aquí estoy en el indicativo, aquí estoy en el presente y me voy a la tercera persona. Tercera persona, aquí está. Le quito su terminación del presente. Desde primero, tú sabes que la terminación del presente en la tercera persona del plural es ent. Entonces la quito y me quedo este radical con es. Después de que tengo ese radical, agrego las terminaciones de las que hablamos aquí. Es, i, o, en, es. Entonces, si yo quiero decir que ellos conozcan, o que ustedes conozcan, mejor dicho, voy a poner connaissiez. A ver, vamos a ver si es correcto. Tomo esta y le pongo IEZ. Vamos a ver en nuestro subjuntivo y dice que je vous connaissiez. ¿Sí? Connaissiez. Ahí está, es correcto. Tomo el radical y le pongo IEZ. La IEZ. A ver, acá nos muestran otros. Observa, chanter es el primer grupo, el radical con la tercera persona es chante. Entonces aquí tengo el radical, le pongo la terminación y aquí está el subjuntivo presente. Como sé, por ejemplo, qu'il commence. Y aquí está, que tu commences. Choisis, qu'il choisisse. Pongo, qu'elle choisisse. Finir, qu'ils finissent. Finition. Entendre, qu'ils entendent. Y entendiez, aquí está. Sort, qu'ils sortent. Muy bien, pues ahí están las terminaciones. Recuerda que no importa que sea del primero, del segundo o del tercero, aquí el cuidado que debes tener es si es regular o si su radical tiene algún cambio ortográfico, igual que en el presente que vamos a ver ahora. Aquí dice, otro pequeño detalle o recomendación. Cuando vous et nous tienen un radical diferente en presente del indicativo, se conserva en presente del subjuntivo. Por ejemplo, tú ya sabes, este verbo lo has visto desde primero. Sabes que s'appeler es un verbo del primer grupo. Sin embargo, recuerdas que, por ejemplo, las primeras personas tienen doble L
pero estas vous et nous solamente tienen una L. Eso quiere decir que conservo esos cambios. Vas a decir, ¿cómo? A ver, vamos a verlo en el conjugador una vez más. Vamos a ver aquí. Me voy al verbo s'appeler. Mira, el verbo s'appeler, tú ya conoces que es un verbo pronominal que tiene cambio ortográfico en nous et vous. Aquí tengo doble L, doble L, doble L, una L, una L. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quito la terminación y conservo los cambios ortográficos. Es decir, cuando haya dos L's, pongo dos L's y cuando haya una L, hay una L. Poniendo las terminaciones es, IONS, IEZ, IENT. Vamos a ver, aquí está el tiempo indicativo presente, nos vamos para abajo, subjuntivo presente, observamos las terminaciones y observamos los cambios ortográficos que se conservan. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la dificultad será recordar cuáles son los verbos que tienen cambios ortográficos. Los podemos ver aquí, por ejemplo, comprend, comprenne, comprenions, voir, boire, boire o bu, que je boive, que nous buvions, venir, doble N, una N, que je vienne, que nous venions, etc. Ahí pues tendremos que buscar una lista más exhaustiva, pero el propósito que teníamos aquí en esta presentación es recordar que puede haber esos cambios y ser conscientes que es necesario, si tengo una duda, buscar si hay un cambio ortográfico o no. Finalmente vienen los irregulares, que no son muchos, como te dije, y está, por ejemplo, el verbo être, avoir, aller, faire, pouvoir, savoir, que tienen radicales irregulares, incluso todo, ¿no? No solamente radicales, porque aquí vemos que no se cumplen las terminaciones, etc. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, avoir, que j'ai, que tu es, etc. Y bueno, que j'aille, que je fasse, que tu fasses, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, etc. Y bueno, te recuerdo que hay diferentes tipos de conjugadores y también cualquier duda puedes agendar una cita con tu asesor en Mediateca. Espero que te haya servido la explicación del subjuntivo. No tengas miedo, puedes hacer ejercicios en la plataforma. De verdad no es difícil. Personalmente creo que es un poco más fácil que en español, así que no tengas dudas, solo practica tus conjugaciones.